Muy buenas a todos, soy Otadagado y vamos a hablar de los cómics nuevos de los Power Rangers. Ajá. Chicos, mira que tenía ganas de una serie de los Power Rangers en condiciones. Cuando salió la película me gustó, dentro de que tiene bastantes fallos, que es una película de origen que estaba contada como 20.000 millones de veces ya, una película así, pero bueno. Hicieron cosas que me gustaron mucho porque yo siempre he querido, he sido muy fan desde pequeño de los Power Rangers, pero de los clásicos, no ya de los 2.000 millones de Power Rangers que hay hoy en día, sino de los clásicos, las 3 o 4 primeras temporadas. Y siempre he querido esa historia, pero de forma adulta, no para niños pequeños, ¿no? Porque creo que se le puede sacar hoy en día con los guiones que hay de superhéroes, etcétera, etcétera, se le puede sacar muchísimo partido a esa historia, pero muchísimo, muchísimo. Y la película, como que sí, pero como que no. Al final tampoco. Porque al final lo que premia es vender juguetes. Pero bueno, es una pena. Pero aquí entra el mundo cómic. El mundo cómic es maravilloso. Y de hecho yo no sabía, estos cómics son de 2016 de la editorial Boom, ¿vale? Para más reseñas por si queréis encontrarlo. Son los cómics de Power Rangers de 2016. Pues aquí sí que la han hecho. Aquí han hecho una nueva, han dicho, venga, vamos a coger la historia de los Power Rangers, de los clásicos, de los que conoce todo el mundo. Y vamos a hacerla de forma adulta. Y no solo vamos a hacerla de forma adulta, sino que vamos a meter líneas temporales alternativas que se va a cagar la perra. Y en eso se basa esta nueva historia de los Power Rangers, que me está encantando, me está flipando. Como historia de superhéroes, me está encantando. Y como historia de los Power Rangers en plan serio y adulto, más todavía. El caso es que la historia empieza. Hoy no tengo el cómic porque este sí que es uno de los pocos que estoy leyendo el digital en inglés. Entonces, pues no tengo el cómic físico, pero me lo terminaré a ver si encuentro algún tomo de esto, como siempre os he comentado, que tengan varias, ¿no? Toda la recopilación, y entonces sí me lo compraré por tema de coleccionismo, simplemente. El caso, la historia comienza cuando Tommy Oliver, el Green Ranger, llega, ¿no? Ya lo han quitado de las manos de Rita Repulsa, que esto es igual que la serie antigua. Y ya llega y es un Power Ranger bueno. Y es su primer día de instituto. Esto es muy de instituto todo. Eso sí es verdad que ellos son de instituto, que parece que son como hiper mega super dotados, porque todo entienden de todo en esta nueva serie. Sobre todo Billy, que parece que dice tú, bueno, ¿qué coño haces en el instituto? Si eres super dotado, vete ya directamente a la universidad o que te den ya directamente un trabajo. Pero bueno. Aparte de este tipo de cosillas, la serie empieza pues cuando llega Tommy Oliver, uno de los primeros días de instituto, y todavía tiene la influencia de Rita Repulsa en la cabeza. Entonces sigue viendo a Rita Repulsa por ahí y dice, hostia, me estoy volviendo loco, me está hablando, hay que ver que no sé si puedo encajar en el equipo. Entonces empieza ahí una serie de cosas y que nunca se han visto en la serie de Power Rangers, mucho más realista, de cómo ellos empiezan a encajar entre, ¿no? Uno tiene miedo, uno no sabe por qué tiene que ser un héroe, otro cree que todos están ahí haciendo cosas y él no las está haciendo. Tommy Oliver sigue con su rollo de Rita Repulsa y como que engaña a todos los Power Rangers. Entonces se crean ahí unas cosas y se pelean entre ellos. Todo mucho más realista y mucho más humano, ¿no? Como cosas humanas que pasan normalmente, y sobre todo mucho más adulto. Las peleas con los Zord son mucho más chulas así en cómic, mucho más realistas. Tommy Oliver la caga en un momento en su primer Zord y casi mata gente, entonces se vuelve como, Dios mío, se supone que los tengo que proteger y los estoy matando. Hay una serie ahí de dramas internos, ¿no? Y de puntos psicológicos que hacen que la serie se convierta en una serie adulta, y que por eso me está gustando mucho. Pero donde ya la serie empieza ya ahí a coger forma y a decir tú, bueno, esto ya es una maravilla, es cuando aparece el malo real de esta nueva serie de los Power Rangers. Y es, vamos a llamarlo Lord Draco, no sé cómo lo traducirán en español, si es que alguna vez lo han traducido, si es que está en América Latina traducido, pero aquí en inglés es Lord Draco, que es una especie de kaiju, que me recuerda mucho a los kaiju, ¿no? Porque tiene, además a los kaiju de Pacific Rim, se parece mucho, porque tiene como unos cuernos así y una boca y tal. Me recordó muchísimo a los kaiju de Pacific Rim. Parece como una fusión entre los kaiju de Pacific Rim y de Evangelion. En Los Ángeles, es como, aunque es lo mismo, pero se parece mucho, porque además también tiene una bola aquí roja y tal. Entonces aparece un enemigo que hace un trato con Rita Repulsa. Rita Repulsa es mucho más mala de verdad, no en plan, ay, voy a tirar y voy a hacer como la serie, sino que es mala de verdad, es un poco cabrona. Y entonces hace ahí como una especie de tal, y resulta que, pues bueno, hay otra línea temporal
donde Lord Dragon es alguien donde... a ver cómo lo explico para no hacer mucho spoiler, porque es cierto que es casi el principio de la historia, ¿no? Pero bueno. Y de hecho hay mucho, o sea, hay mucha análisis y tal hablando de esto porque todo esto es una historia oficial. Es decir, es una historia que está hecho por Saban, que son, ya no tiene Saban los derechos de los Power Rangers, pero hasta ahora era una historia oficial, 100% oficial, y todos los Rangers que salen nuevos son Rangers oficiales. Entonces, bueno, pues prácticamente hay una línea temporal donde Tommy nunca se fue del lado de Rita Repulsa. Y entonces es un Ranger malo. Entonces, ahí se lía la de Dios. Entre la historia normal y la línea temporal paralela, ahí se lía la de Dios. Y funciona bastante bien. Es cierto que todavía no me he puesto al día, porque estos son como los 10 primeros tomos en pequeñito, me refiero, de la historia de los Power Rangers, y me queda como 20 y pico de tomos hasta ponerme al día de lo que están saliendo hoy en día, porque sigue haciéndose, ¿no? Entonces yo estoy leyendo la historia que salió en 2016 ahora, y lo que os acabo de contar es el principio de la historia de 2016, que todavía ya os digo que me quedan 20 y tantos tomos por delante. El caso es que me está gustando muchísimo por eso, por los detalles, porque nos cuentan muchas más cosas de cómo funciona realmente la metamorfosis, en qué se basa, por qué tienen los poderes, si se puede hackear o no se puede hackear la metamorfosis, si... empiezan con un universo muy infantil, ¿no? Parten de ese universo infantil y lo llevan al territorio de lo adulto y encima lo expanden muchísimo. Y nos creemos que son superhéroes de verdad, que tienen sus dramas internos, que tienen que luchar en equipo, pero no siempre van a estar luchando en equipo y no todo es maravilloso, que alguna gente puede cagarla y que algunas personas pues tienen dramas porque la cagan. Y además con todo eso pues aparece encima aquí el Ranger hiper mega malo con un montón de poder que lo flipa del futuro. Entonces, como historia de superhéroes funciona muy bien y de verdad, leyendo el cómic, lo único que pensaba era, ¿por qué no han hecho esto en la película? O sea, ¿por qué no han cogido este guión de unos Power Rangers que conoce ya todo el mundo, que son los Power Rangers clásicos, aunque fueran actores diferentes, porque los actores ya de hoy en día están un poquito cascados, ¿eh? Las cosas como son. Pero bueno, aunque fueran actores diferentes, pero tenemos ya los Power Rangers de toda la vida, cogemos este guión, lo hacemos de nuevo, lo hacemos para una nueva generación y hacemos unos Rangers adultos. De verdad, este guión, con el tema de líneas temporales, con los dramas que tienen cada uno, etcétera, etcétera, hubiera quedado en la película súper bien, súper bien. Y de hecho, seguramente hubiera tenido más éxito que la que realmente, el éxito que ha tenido realmente la película. Aunque bueno, como ahora la ha comprado otra compañía los derechos de Power Rangers, ahora dicen que van a seguir haciendo películas, que la saga estaba desaprovechada y que van a tirar por todo lo alto. A ver si es verdad, y esta vez que ya lo tiene otra compañía que no es Saban, que se dedica a hacer los juguetes con Namco Bandai, porque para eso hacía los Power Rangers, para hacer juguetes luego para venderlos. Ese era el negocio. A ver si ahora, cogiéndolo otra compañía, de verdad, o empiezan de cero o hacen lo que sea, pero que hagan unos Power Rangers adultos, en condiciones, porque realmente el punto de nostalgia de los Power Rangers son gente de mi edad, que crecimos, que teníamos 10, 12 años, 8 años, 9 años, cuando salieron los primeros Power Rangers, son gente de mi edad, son las que podemos ir al cine y disfrutar con ellos. El intentar traer a la nueva generación, sobre todo con los Power Rangers que hay hoy en día, que son muy infantiles, que no tienen nada que ver con lo que había antes, etcétera, etcétera, el intentar traer esa generación a un nuevo tipo de Power Ranger, como pasa en la película, que está en tierra de nadie, que no está ni en la generación de ahora, ni está en la generación antigua, que creo que es lo que ha pasado, que a los antiguos no nos ha gustado, y a los de ahora, a los niños de ahora tampoco, porque es demasiado adulto, se han quedado ahí en tierra de nadie, pues por eso creo que no ha funcionado. Pues chicos, hacedlo ahora bien, coger, tirar de nostalgia, como han hecho los cómics, que lo han hecho muy bien. Entonces estoy encantadísimo con los cómics precisamente por eso, por llevar y por hacer un punto o sea, por toda la historia hacerla adulto, ¿no? Y estoy deseando de leer muchas más cosas porque quiero saber cómo continúa la historia y qué pasa con ese Power Ranger, qué pasa con ellos. Hay dos que están perdidos, dos de los Rangers normales, otro está aquí. Hay de todo. Y además también, otra cosa que me ha gustado mucho son las consecuencias de ser un Power Ranger dentro de la familia. Es decir, cuando a uno lo secuestran y se lleva a un Power Ranger, lo secuestran. Esto creo que me lo estoy inventando porque creo que realmente... no sé si secuestran a alguien o no, pero bueno, para que me entendáis. Cuando a un Power Ranger lo secuestra y se lleva 10 días sin aparecer porque alguien lo está torturando, señor, la familia se preocupa y llama a la policía y dice, oye señores, que mi hijo de 15 años, o no sé cuántos años de los Power Rangers, porque realmente no lo dicen, está desaparecido, por favor, lo podéis buscar.
cosas lógicas y normales. Entonces se van ampliando ahí el terreno dentro del guión de la realidad, o sea, lo que pasaría de verdad si unos chavales son los Power Rangers y si tienen esa responsabilidad, lo que pasa con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues por eso digo que me está molando mucho, sobre todo conocer muchas cosas. Me recuerda mucho a una serie de aventuras tipo Shield, tipo Buffy, tipo, no sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Donde hay un grupo de amigos o de lo que sea, que cada uno aporta una cosa a ese grupo para hacerlo para ir contra un malo o contra lo que sea, pero que dentro de ese grupo ellos también individualmente tienen sus problemas y tienen su trauma psicológico o lo que sea. Entonces me está recordando a una serie en condiciones, en general, ¿no? Como si fuera una serie en condiciones. Así que me mola, de verdad leerlo. Power Ranger, Mighty Morphin Power Ranger de 2016 de la editorial Boom, que lo que lo siguen sacando hoy en día. Y bueno, a lo mejor cuando ya termine todo, no sé cuándo terminará, pero cuando ya termine todo o avance mucho más en la historia, a lo mejor hago otra reseña y digo, pues mira, me ha encantado cómo lo han hecho, no sé qué, o es una mierda, al principio estaba muy bien, pero luego se ha ido otra vez y es una mierda, lo que sea. Pero como todavía no sé, porque esa historia no ha terminado, sigue haciéndola, pues ya cuando vaya bastante más de eso, pues ya haré otra reseña. Así que nada, dejadme abajo en los comentarios varias cosas os voy a pedir hoy. Primero, si estáis interesados en el tema de los Power Rangers, en el tema de cómic, de una, pues como esto, ¿no? Una historia en condiciones, realista, de superhéroes, más adulta, etcétera, etcétera. ¿Qué os pareció la película de Power Rangers? Si sois fan de los Power Rangers, con los primeros, como yo, ¿qué os pareció? Si os gustó, si no os gustó, si os pareció un poco cutre en los trajes, si no, si... Todo este tipo de cosas, ¿no? Todo lo que pareció en general la película. Y luego, ¿qué os parece en general la saga de los Power Rangers? ¿Y qué haríais vosotros para actualizaros, para traer o para que os gustara la saga de los Power Rangers hoy en día y que dejara de ser tan infantil para vender juguetes? Todo ese tipo de cosas. Ahí tenéis trabajo de qué opináis, ¿eh? Un montón de cosas. Así que nada, como siempre digo, suscribiros al canal, ¿vale? Que hay mucho más contenido que antes. Ahora ya estáis viendo que estoy sacando un montón de cosas diferentes. Ya sabéis que el tronco son los videojuegos, pero, oye chicos, que yo no solo hablo de videojuegos, que yo hago un montón de cosas. Así que voy a sacar muchas más cosas diferentes. Suscribiros al canal, entrad a la web, jdelgado.es, ahí escribo también cosas. Está el foro, también podéis, si necesitáis ayuda en un juego, lo que sea, podéis entrar en el foro, la pedís o ya ayudamos entre todos. Y seguirme en redes sociales, Twitter, Facebook y Instagram, que solo estoy en esas tres. No estoy en más de momento, y creo que no lo estaré de momento. Así que nada, como siempre digo, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Power Rangers.